No, justamente tenemos invitados ¿sí? Para hablar todavía sobre las repercusiones de lo que ha sucedido el día de ayer en el país, pero también en nuestro departamento, ¿no? La gente ha salido a las calles, ha habido cierto pánico social, podríamos llamarlo, llamadas que incluso escuchaba de personas que llamaban a sus familiares hacia el departamento de La Paz para que se cuiden, ¿no? De este posible intento de golpe de Estado seguramente. En los días se va a estar aclarando todo esto, pero hablemos del comportamiento también de la gente, ¿no? El día de ayer la gente salía a los mercados, estaba completamente repleto, los cajeros automáticos y los bancos también, filas, y por supuesto también el tema del combustible, que es ya normal, creo que ante una situación así y otras incluso más pequeñas, ya la gente sale a las calles a llenar sus tanques de los vehículos. Estamos con el licenciado justamente Salinas, ¿cómo está, licenciado psicólogo Diego Salinas? Para que nos hable un poco más sobre el comportamiento, ¿no? de las personas, el comportamiento que hemos tenido el día de ayer en general, sobre este suceso. ¿Cómo estamos? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Un placer estar aquí. Háblanos, por favor, justamente lo que hablábamos un poquito antes de cámaras, el comportamiento de la gente que podríamos evaluarlo de manera normal, no es normal lo que ha sucedido el día de ayer en general, en realidad, en toda la sociedad. Sí, creo que este es un punto muy importante debido a que en sí, las bases, la reacción emocional, lo que haya podido ser una respuesta de estrés frente a esta situación, es algo normal, es algo que tenemos todos como una respuesta adaptativa y que busca cumplir una función en nosotros, ¿no? Entonces, este punto es normal. Lo que sería importante ver es que si hay diversos comportamientos y conductas que se pueden generar en base a estas respuestas, que puedan ser perjudiciales o que puedan ser beneficiosos para uno, ¿no? Esa es quizás la parte importante, ¿no? Sería importante ver cuál es la motivación en algún caso, ¿no? Si presa del pánico voy y acudo a lo que sería una tienda de barrio, abastecerme, o si también es una forma de prevención, ¿no? Para mantener estos puntos. Pero como locura, ¿no? La gente ayer compraba prácticamente, creo que para todo el mes, o hasta para todo el año, pensando de que iba a haber golpe y no se sabía hasta cuándo. Es verdad, es una respuesta también de cuidado, de prever lo que va a pasar en el futuro, pero hay también exageraciones, ¿no? Que podrían hacer daño, licenciado. Sí. Creo que este punto de las exageraciones es también una parte muy importante, debido a que, por ejemplo, podríamos examinar diferentes tipos de pensamientos. En ese momento, seguramente que todos teníamos diferentes ideas, preocupaciones, además de lo que es el estrés, ¿no? De ver unas imágenes y unas situaciones que no son comunes, ¿no? Y que en algunos momentos han sido violentas también, ¿no? Entonces, frente a toda esta situación y tantos estímulos que teníamos, primeramente lo que sería importante ver es que hay algunos pensamientos en los que nosotros mismos quizás no nos damos cuenta, pero somos irracionales, ¿no? O sea, cuando somos muy catastróficos, ¿no? Se va a terminar el orden democrático del país, va a pasar esto, nos vamos a quedar sin comida, cuando aún no han sucedido, ¿no? Estamos catastrofizando la situación y estamos sacando conclusiones muy apresuradas, ¿no? En ese momento, y eso también tiene un impacto, ¿no? Si me planteo y creo que se va a terminar realmente, entonces mi estado emocional se va a afectar mucho, y es con una respuesta física también, ¿no? Sudoración y dolores de cabeza, nos podemos dar cuenta, aumenta mi presión sanguínea, ¿no? Se habla mucho acerca de que el ser humano pues siempre va a disfrutar más sintiendo seguridad en cuanto a sus relaciones, en cuanto a su desenvolvimiento en uno u otro ámbito. Y es lo que ayer no ha sucedido, pues hemos sentido una incertidumbre total. Como bien lo mencionaba Sergio, bueno, se ha visto largas filas en surtidores, filas en los cajeros automáticos, en los centros de abasto. Y bueno, después de un breve tiempo, hablamos de unas 3-4 horas de haber vivido una locura, pues retorna la calma. ¿Cómo entiende el ciudadano, cómo entiende la población? ¿Realmente esa confianza es tan fácil de retomarla? Muchos hablamos acerca de que la confianza tarda años en ser construida y en un solo accionar se pierde. ¿Cómo le podemos pedir a la población que vuelva a tener confianza en la seguridad de su país después de habernos hecho vivir 4 horas de una completa locura e incertidumbre?
Sí, ese es un punto muy destacado, ¿no? Porque realmente ese punto ha tenido muchas consecuencias significativas, ¿no? Para todos los que hemos estado, bueno, prácticamente como espectadores terciarios, ¿no? De la situación, viendo las noticias, escuchando y que nos comenten sobre la situación. Entonces, para retomar la confianza, lo primero es que justamente, ¿no? Como se mencionaba, es un proceso que toma tiempo, entonces se necesita ver acciones de los diferentes sectores y también autoridades dentro de nuestra sociedad, de las personas también y profesionales, y pues precisamente para primeramente entender estos sucesos, ¿no? Buscar comprenderlos, explicarlos, que se puedan esclarecer lo que han sido los hechos, las motivaciones, y de esta forma que también pues todos nosotros como ciudadanos podamos entender y empezar a procesar esto y ver que se están dando los cambios correspondientes para que recuperemos esta confianza, ¿no? En lo que es todo el accionar social que tenemos, ¿no? En nuestras ciudades. Diego, quisiera identificar, que nos digas los comportamientos que se ha visto el día de ayer, ¿no? Los sentimientos de las personas principalmente. Yo identifico un poco también en este tipo de caos, podríamos hablar incluso desde el COVID, tal vez desde los conflictos del 2019, el egoísmo también de la gente, ¿no? Que quiere tener todo. Se llena completamente el tanque del combustible sin importar si las demás personas necesitan. Bueno, también el tema de la carne. El día de ayer la gente compraba 3, 4 piezas de pollo, ¿no? Completas. También las verduras se veía que se estaba acabando. Pienso que yo identifico eso, ¿no? Un poco también el tema del egoísmo. Seguramente hay más comportamientos negativos, pero también positivos. También quiero acotar el tema de pronto esa brecha que existe, ¿no? Y también frustración. Por un lado vemos gente que tiene el poder adquisitivo para abastecerse, para llenarse de todos esos productos de la canasta básica familiar. Y por otro lado hay gente que quiere, pero no puede hacerlo. Sí, y ciertamente creo que esta parte igualmente es algo importante a considerar debido a que son diferentes factores, ¿no? Y en esta situación van a influir a lo que es nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Problemas económicos, problemas sociales tienen cierta influencia y también deben ser tratados porque mientras tanto ciertamente influyen a las respuestas que podamos tener, ¿no? En ese momento, y bueno, hay diferentes formas en las que podemos quizás actuar, porque primeramente, ¿no? Si tenemos un accionar que es muy emocional, en el que no nos detenemos, ¿no? Estamos en medio de toda esta respuesta de estrés, con la tensión, con la inquietud, y vamos y quizás no vamos a pensar en los demás, ¿no? Entonces tengo que estar bien, tengo que cuidar a mi familia, comprar todo lo que pueda, nos alimentaremos, ¿no? Y quizás es eso lo que lleva, ¿no? Detenerme quizás momentáneamente y porque estoy en medio de una situación emocional que no es común y es más elevada de lo normal, ¿no? Y bueno, no solamente estrés, puedo estar en temor, que es un nivel más, puede estar en un estado de ansiedad, que es un sentimiento ya un poco más elevado, y algunas personas ya llegan a un ataque de pánico, ¿no? Entonces son diferentes factores que podrían contribuir a estos comportamientos, ¿no? Y situaciones. Exacto. Lo que te decía era, la gente en ese momento no piensa, ¿no? Lo único que piensa es que de abastecer, pero también es importante aclarar que cada uno, incluso como jefe de familia, padre de familia o la madre misma, bueno, busca lo mejor también. En ese momento piensa en su familia. Pero eso también nos demuestra, bueno, de querer justamente tener todo en ese momento, tratar de, con el dinero que te decía, y el día de ayer hablaba con una madre de familia y decía, estoy comprando lo que puedo, también lo que me alcanza, justamente ese detalle lo que hablaba Alejandra. Pero seguramente otra gente que tenía mucho más dinero, bueno, ha podido comprar todo lo que ha podido, dejando tal vez de lado otras personas, ¿no? Si tenía o no tenía, y eso nos demuestra de que, bueno, no estamos viviendo tampoco en comunidad, ¿no? Hay muy poco respeto también y, por supuesto, egoísmo. ¿Cómo podemos actuar, cómo deberíamos actuar en estos momentos, ¿no? Ya sea en un conflicto político, en otro conflicto social, ¿cómo es que deberíamos actuar nosotros las personas? Creo que primeramente, y sí es verdad, ¿no? Cómo quizás podemos identificar estas diversas situaciones en las que hay también disparidades en muchas cosas, ya sea económicamente, ya sea en posturas y ya sea también en ideas, ¿no? Y creo que esos son algunos puntos porque en muchos casos
hemos visto varias situaciones violentas. Hay diferentes formas de resolver conflictos, pero ciertamente la violencia no es una de ellas, ¿no? La idea es poder llegar al diálogo y a la conversación. Esto es muy importante debido a que en muchos casos, ¿no? Y justamente estoy ya conectando con lo que sería la parte de que quizás no estamos viviendo en comunidad, es eso, que estamos muy dispersos, ¿no? Por diferentes situaciones y circunstancias que han tenido, y este es un elemento que nos perjudica también al nivel de nuestra salud mental. Las redes de apoyo que tenemos, bueno, tenemos nuestras familias, nuestras parejas, nuestros amigos, ¿no? Pero además de eso, y en forma más amplia, tenemos a nuestros conciudadanos, tenemos también a nuestras comunidades, ¿no? Diferentes en las que participamos. Entonces creo que ahí sí, verdaderamente hace falta un trabajo mayor por empezar a recuperar esta cercanía, ¿no? Con las comunidades en las que participamos y nuestra sociedad. Y para eso identificaría que uno de los principales elementos es que podamos empezar a entender nuestras diferencias, a respetarlas y a buscar discusiones, no con el afán de tener nuestra posición encima de los demás, sino el de comprender las necesidades del otro, exponer las nuestras y llegar a acuerdos, ¿no? De una forma que pueda ser un acuerdo común entre ambos y consensuado y ciertamente respetuoso también. Diego, otro punto que también se habla muchísimo es la necesidad de estar informados, ¿no? Pero la sobreinformación también nos puede generar pues un malestar a nivel mental. Ahora en redes sociales tenemos información que no siempre es bien filtrada y no siempre es de una fuente correcta. Hay información que de pronto circula y no es información verídica. Sin embargo, también está generando malestar dentro de la psique de la población en general, y esto también pues genera un malestar. En este tipo de situaciones, cuando existen este tipo de coyunturas que generan un caos en la población, realmente es aconsejable estar pendiente de todo lo que sucede, de estar abordando y querer estar al tanto de todo lo que sucede en redes sociales, en medios de comunicación. Este punto creo que también va a depender de algunas situaciones, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, en lo que veíamos en las imágenes y el seguimiento continuo, ¿no? Durante los sucesos del día de ayer, me parece que este punto, más bien en muchos casos, puede ser perjudicial, ¿no? El estar totalmente atentos y pegados, ¿no? A una pantalla, porque en ese momento ya empezamos a tener una respuesta de estrés, que es normal, pasaba algo fuera de lo común, ¿no? Algo inesperado dentro de nuestra cotidianidad, y además de eso no podemos darnos el espacio porque no estamos abordando directamente, ¿no? Quizás muchos, como acá en Cochabamba, no estábamos en el lugar del incidente, ¿no? Nuevamente somos actores o víctimas terciarias, ¿no? Afectados terciariamente de este suceso, como que lo hemos podido observar, hemos podido informarnos, y bueno, dentro de esto lo principal creo que sería el poder revisar un poco la dinámica, porque, por ejemplo, dentro ya de la parte psicopatológica, tenemos el trastorno de estrés agudo, y esto es en realidad, bueno, decimos psicopatológico, ¿no? Pero es una situación muy común, es una respuesta normal que aparece cuando vivimos un suceso que sea muy fuerte. En muchas ocasiones aparece en lo que podrían ser accidentes, en lo que podría ser atentados, otras situaciones que son bastante fuertes, ¿no? Que tienen este impacto. Entonces nuestro estrés se dispara, esta parte física y emocional es muy intensa, y dentro de esto hay diferentes síntomas. Por ejemplo, uno de estos es la reexperimentación y la hipervigilancia. Por ejemplo, creo que la hipervigilancia sería algo importante a ver en este punto. Estoy atento todo el tiempo en mi celular a la nueva actualización al punto, y esto solo está continuando, ¿no? En generarme más malestar y más activación estresora. Y por otro lado, también quiero preguntarte con respecto a qué tan en serio nos tomamos las cosas como sociedad y como personas. Hemos vivido, traigo a colación lo de la pasada jornada, donde la democracia de una u otra forma se ha visto en tela de juicio. Esto es algo muy grave y que, bueno, puede tener consecuencias catastróficas para el país, para la población, para el futuro de toda una sociedad. Sin embargo, tras lo sucedido, o
también a veces, muchas veces durante lo sucedido, surgen los videos graciosos, las parodias, las sátiras, surgen los memes en redes sociales y la gente, este tema que es tan fuerte, que es tan controversial, que puede generar una repercusión negativa muy grande, pues en algún punto a través de este tipo de contenido también como que minimiza el tema que hay en trasfondo. ¿Cómo entendemos esto? Por un lado estamos sumamente preocupados y por otro lado nos estamos riendo de lo que acaba de suceder. Son diferentes formas, ¿no?, de abordar esta activación que hemos podido tener, ya sea emocional o física. Y por ejemplo, en muchos casos, creo que, bueno, también dependiendo, ¿no?, de la circunstancia, lo que es un abordaje humorístico, un poco lo que hace, ¿no?, como proceso es desliteralizar un poco lo que estamos viendo, ¿no? Quitarle la consecuencia. En cierta forma, sería un poco como lo contrario de catastrofizar la situación. Bajar la tensión, ¿no? Bajar la tensión, bajar la importancia, bajar las consecuencias, ¿no? Y esto produce alivio, ¿no? Produce cierta sensación posiblemente de control sobre este punto, ¿no? Entonces, en muchos casos puede ser que también esa haya sido la dinámica y que por tanto, y por producir un poco este alivio en algunos momentos, es la forma o la conducta que algunas personas expresan en un momento de tensión, ¿no? No es que quizás no se lo tomen con seriedad, sino que también encuentran que esto ayuda para poder disminuir este malestar nuevamente, ¿no?, emocional o físico, que también es normal, ¿no?, como veíamos, y adaptativo frente a una situación. Perfecto. ¿Qué punto más importante, realmente, Diego? Algo que quisiera también, bueno, tal vez recomendaciones, ¿no? Esperemos que no vuelva a pasar esto, pero como un padre de familia, un jefe del hogar, una mamá también, tiene que actuar en este momento. Hay invasión de información, como lo decía también, un bombardeo de información que tienen el acceso los niños, ¿no? Los más jóvenes, que también están preocupados, pero como un padre de familia, un jefe de familia, tiene que de alguna manera calmar también a sus integrantes, ¿no?, a sus seres queridos en estos momentos. Sí, es verdad, Sergio. Es muy importante, ¿no?, cuando ya entramos nuevamente en las redes de apoyo, ¿no? Y en muchos casos que también padres de familia o tutores, cuidadores, tienen a personas menores a su cuidado y que también tienen diferentes respuestas, ¿no?, frente a esto. En muchas ocasiones también puede ser desafiante, ¿no?, el explicarles qué es lo que ha sucedido y no sabemos quizás encontrar la palabra o la forma exacta, ¿no?, de explicarles. Dentro de esto, creo que hay un punto importante, por ejemplo, dentro de los principios de los primeros auxilios psicológicos, una de las primeras recomendaciones que se da para poder abordar esta situación con una persona que ha vivido un suceso de estrés agudo sería primeramente el poder mantener la calma nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos que primeramente nosotros identificar cómo estamos, ¿no? Si estamos muy alterados, pues primeramente encargarnos de nosotros, ¿no? Respirar, tomarnos un momento, hay diferentes estrategias que podemos tomar y después ya con un estado más calmado, una menor activación emocional y física, acercarnos, ¿no?, con los niños, explicar lo que ha pasado, ser informativo, y también escuchar las necesidades y lo que nos puedan compartir, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si está llorando, pues vamos a tener que consolarlos. Si nos preguntan qué es lo que ha sucedido, entonces dar una respuesta que pueda ser informativa, no catastrofizar la situación, no realizar una condena, no ser violentos, no ponernos a gritar, ¿no?, que eso más bien va a empezar a producir mayor intranquilidad, ¿no?, en las personas más pequeñas o de menor edad. Entonces, prestar atención, ¿no?, a estas situaciones y a estos puntos dentro de estos abordajes. Estábamos justamente hablando con el psicólogo Diego Salinas, que nos hablaba un poco sobre el comportamiento humano, lo que ha sucedido el día de ayer y las recomendaciones, por supuesto, en casos de estos pánicos sociales que bueno, hemos vivido también durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Diego. Realmente la información que nos has dado ha sido muy importante. Seguramente lo que yo te decía, muchos padres de familia, jefes de familia seguramente no saben cómo actuar en esto y simplemente actúan como su naturaleza humana se los permite, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar hablando de otros temas más adelante.